Ecuador Inmediato presenta entrevistas, análisis y opinión en su programa El Poder de la Palabra. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto saludarle y que compartan con nosotros la verdad a profundidad. Esta semana, en la búsqueda de propuestas para lo que podrán ser las elecciones del 2021, quiero tener y puedo presentar a ustedes a un activista ciudadano. ¿Sí? Él viene haciendo activismo ciudadano desde hace más de 2 décadas, lo cual implica un trabajo incesante. Empezó muy joven y a estas alturas es uno de los líderes reconocidos en la sociedad, tanto por su trabajo como por su trayectoria. Se trata de Wilson Merino Rivadeneira. Quiero agradecer su presencia con nosotros de Wilson Merino y partir de esto que será la verdad a profundidad de Wilson Merino. Un honor tenerte en casa, Wilson. Como digo siempre acá, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sabes cuándo te ven, ni en dónde te ven, ni a qué horario. Así es que abierta la oportunidad para comenzar a charlar contigo. Buenos días, Francisco, muchas gracias por la invitación y cogiendo el hilo de lo que tú decías, me parece que la tecnología ha llegado a irrumpir y permite conectar a una ciudadanía diversa todo el tiempo, ¿no? A todas horas la gente tiene acceso a la información y me parece que tu medio ha logrado justamente eso, lograr posicionarse en los medios digitales y lograr que la gente se informe de otras formas y poder tener acceso a la verdad que es tan necesario. Imagínate tú, ¿cuándo empezaste? Bueno, yo empecé... ¿Cuándo empezaste? Bueno, yo creo que empecé muy joven. Yo tuve el privilegio de haber tenido una madre extraordinaria. Mi madre... ¿Quién era Cecilia Rivadeneira? Mi madre Cecilia, una mujer de lucha, pujante, guapa, sensible, preparada. Mi madre se divorció siendo aún muy joven. Mi madre a los 28 años decidió separarse de mi padre y tuvo que liderar el cuidado de 3 hijos. Enfrentar, ¿no? Y bueno, terminar también la carrera, luego convertirse en profesional, generar los recursos económicos para garantizar el sostén de una familia de clase media que teníamos muchas carencias, pero que teníamos mucho amor en el hogar. Mi madre me enseñó todo lo que yo he aprendido, a ser persistentes, a ser imparable, a no dejarnos caer ante la adversidad, ver el dolor como una oportunidad y bueno, la pérdida de ella, que además también fue una pérdida muy difícil. ¿Por qué se dio esa pérdida? Mi madre luchó contra esta terrible enfermedad que es el cáncer, que afecta a casi todos los hogares ecuatorianos. Tenemos un paciente, un amigo, un conocido, nosotros mismos estamos luchando contra el cáncer. Tú tuviste que enfrentarlo. Todavía lo sigo enfrentando, créeme. Una enfermedad desgarradora que destruye el entorno familiar y social. Eso sucedió en mi caso, en mi hogar. Mi madre tuvo un glioblastoma multiforme en el cerebro. ¿Ya? No habían alternativas médicas en el país. Tuvimos que salir fuera del país. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Lastimosamente perdimos la batalla y mi madre murió a sus 43 años. Muy joven todavía. Sí, yo tenía 18 años y fue muy doloroso, ¿no? Mi madre luchó con todas sus fuerzas, tuvo una operación de 12 horas, tenía 50% de probabilidades de morir en el quirófano, logró salir airosa. Yo recuerdo verla después de la operación comiendo un helado con una sonrisa, diciéndonos: muchachos, estoy bien, vamos a seguir adelante. Y luego desde ahí mi madre dándonos lecciones todo el tiempo. Regresó al país, se reunió con todas las personas con quien mi madre en algún momento había tenido algún episodio, alguna confrontación, saldó todas sus cuentas con toda la gente, perdonó a mucha gente. Mi madre pagó su funeral, pagó su velorio, prepagó nuestra educación y falleció. ¿Por qué te decides a crear una fundación? ¿Cuál es el sentido de crear una fundación con semejante tragedia?
Yo creo que no tuve una madre cualquiera. Yo en realidad creo que mi madre es un ser excepcional y lo demuestra a toda la gente que de una u otra manera me ha hecho sentir cuán importante mi madre era en sus vidas. La Fundación Cecilia Rivadeneira lo que buscaba era, o mi intención era poder inmortalizar y mantener vivo el legado de mi madre. Correcto. Y lo he logrado. Yo veo a mi madre reflejada en la sonrisa de los niños, yo veo a mi madre reflejada en el abrazo sentido de los padres, yo veo a mi madre reflejado en la forma de articularse y de trabajar de los voluntarios, ¿no? Y han sido 15 años de un recorrido con subidas y con bajadas, con alegrías y con tristezas, con caminos empedrados y también con paisajes frente al mar. Y bueno, yo estoy muy agradecido de haber abdicado mi vida entera al servicio y haber encontrado mis mayores alegrías en esta fundación que me ha dado tanto. ¿A qué edad creas la fundación? Mi madre muere cuando yo tengo 18 años, yo emprendo una empresa de publicidad a esa edad, que es un poco lo que me logró dar un sostén económico y que me permitió además financiar mi universidad, y a los 20 años creo la Fundación Cecilia Rivadeneira. ¿Cuál fue el primer caso que trataron? Yo recuerdo, bueno, un poco la historia de la fundación es bastante sentida, muy espiritual. Nosotros botamos las cenizas de mi madre al mar. Mi madre era una enamorada del mar. Cada fin de semana iba al mar, iba sola, le gustaba mucho, tenía una conexión muy profunda con el mar. Cuando botamos las cenizas yo estaba muy golpeado, muy dolido. Después de 2 años regresé al mismo lugar, conseguí al mismo lanchero que me acompañó a botar las cenizas, yo ya estaba recuperado y en ese momento de intimidad, de espiritualidad de un hijo con su madre surge la idea de hacer algo, no tenía claridad qué era en ese entonces, regresé a la ciudad, recorrí los pasos de mi madre en el hospital, fui a la sala de espera donde muchas veces esperé con mi madre, vi a una madre con dolor, con su hijo con cáncer. Ella conversaba con una señora que estaba al lado de ella y le decía, mira, esto es tan doloroso, es tan duro, hay veces que no tengo ni 25 centavos para financiar el pasaje de bus y llegar al hospital, y fue precisamente ahí donde tuve el insight. Me voy a dedicar en mejorar la calidad de vida de los niños, y no solamente de los niños, sino de toda la familia. En principio empezó con los niños. Sí. ¿O luego fue cuando contaminas a la familia? Siempre, cuando digo contaminas a la familia, hablo en el sentido más positivo que se entienda de la palabra. Que todos entiendan el cáncer y se acerquen a él. Sí, yo creo que siempre ha sido una visión familiar. Creo que el núcleo de la felicidad, del éxito de una sociedad radica en la familia. Familia entendida desde este concepto amplio, ¿no? Que puede ser conformada de varias formas. Yo de hecho vengo de un hogar monoparental donde mi madre asumió responsabilidades de madre y padre siendo yo muy joven. Pero creo en la familia es el eje fundamental, y creo que cuando hablamos del cáncer infantil hay que mirar al niño que está luchando contra la enfermedad, pero también hay que ver al hermano, que muchos de ellos están muy solos en provincia, que son sujetos de problemáticas sociales tan dolorosas como maltrato infantil, accidentes domésticos, inclusive violaciones. Los hermanos crecen con esta sensación de amor y odio con su hermano. Esto se extiende. ¿Qué programas había para el cáncer en ese entonces? ¿De qué año estamos hablando a propósito? Bueno, esto fue en el año 2004. Para ese entonces el cáncer, primero se lo veía como una tragedia. Cáncer era sinónimo de muerte. Siempre lo ha sido. Cáncer ha sido sinónimo de tristeza, de dolor. Y es verdad, el cáncer es una enfermedad larga, difícil, dolorosa, costosa, pero tú mejor que sabes que es una enfermedad vencible. Claro. Y que en este recorrido hay muchísimo aprendizaje. Sabes que uno aprende a vivir para sí mismo. Es decir, el secreto es, esto tengo que superarlo. Así es. Así está empezando. En mi caso, estaba empezando cuando lo descubres. Sí. Y entonces, esto tengo que superarlo. Sí. Como tú dices, es vencible. En ese entonces el cáncer era visto como un problema médico, cuando en realidad el cáncer es un problema social y político. Claro. Los pacientes en el Ecuador se mueren sobre todo por la pobreza, por las grandes desigualdades. Los pacientes de las zonas rurales no tienen acceso
a los servicios de salud. El diagnóstico no es oportuno. Muchos de los pacientes en la región amazónica se mueren sin tener un diagnóstico de la enfermedad. Y sin eso salir es muy doloroso. siquiera, sin avanzar siquiera al centro de salud más próximo. Así es. Las madres pierden sus empleos por cuidar de sus hijos en los hospitales. Los hermanos de los niños con cáncer abandonan la escuela por apoyar al padre en actividades laborales, sobre todo actividades agrícolas. Esa es la verdad del cáncer, esa es la injusticia y el dolor de un sistema de salud centralizado, insensible, que no permite que los servicios de salud lleguen al territorio con lo que deberían llegar, con prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Claro, a ver, eres de los primeros que le enfoca de esa manera al tema del cáncer. ¿Y con qué institucionalidad te topas? Solca. Sí, Solca. Solca única y exclusivamente, Solca. Solca y los hospitales públicos que atendían a los niños con cáncer, ¿no? Que hay una disparidad y una brecha muy grande, ¿no? La tasa de cura de los niños que están en Solca es exponencialmente más alta que la tasa de cura de los niños que están en los hospitales públicos. Pero aún cuando Solca tiene estos indicadores que son positivos, son muy pocos los pacientes que pueden llegar a esta casa de salud. ¿Por qué? Porque se así supone que funciona es el sistema. extendido un servicio público. Pero no sucede, no sucede. Yo creo que ni el 20% de los pacientes con cáncer son atendidos en esta institución, que hace un trabajo loable, que hay que defenderlo, pero que no es suficiente. Y me parece además que el cáncer tiene que ser visto desde otra dimensión. No podemos tener este sistema de salud estático en el cual los pacientes van al hospital cuando la enfermedad está avanzada. Nosotros necesitamos mirar un nuevo paradigma de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, y necesitamos un sistema de salud más dinámico que salga de los centros de salud, de los hospitales, que vaya al territorio con actividades educativas, pedagógicas de la enfermedad. ¿Hasta qué punto es comprendido el fenómeno en la sociedad ecuatoriana? ¿Hasta qué punto el Estado entiende el fenómeno que es social, que es individual, que es de salud, pero al mismo tiempo que es social? Sí, no se entiende. Hay mucho egoísmo en la sociedad, la gente defiende los intereses particulares de sus instituciones y en realidad a la gente muy poco le interesa el dolor del otro. Y me parece que es uno de los desafíos más importantes que tenemos que enfrentar como sociedad. Más bien, si tienes cáncer, se te alejan. Se te alejan, si es que tienes un hijo con cáncer y vas a faltar el empleo, te despiden, te estigmatizan. Y es un tema muy complejo, ¿no? Yo creo que la fundación nace para llenar un vacío que está en la sociedad, pero sobre todo para llenar un vacío que está en el corazón de cada uno de nosotros, de reconocernos como verdaderos hermanos iguales. ¿Por qué te pregunto todo esto? Es porque si bien aparece la Fundación Cecilia Rivadeneira, si bien empiezas a aparecer tú con tus voluntarios para buscar la oportunidad de ayudar, la oportunidad de buscar respaldo en las familias, yo veo que luchas también por una ley, y ahí es cuando te ubico realmente, en la lucha por la ley para enfrentar el tema del cáncer. ¿Qué sentido tiene esa ley? ¿No existía? ¿No existe? Sí, yo con la fundación avancé mucho, logré crear una escuela granja, de hecho la primera escuela inclusiva para niños con enfermedades catastróficas en toda América Latina. Logramos inaugurar una escuela sociodeportiva de fútbol para los hermanos de los niños con cáncer en Guayaquil, que es la primera en América Latina también, con el respaldo de este equipo que genera tantas alegrías a los niños. Tenemos un proyecto de investigación, la red de voluntariado juvenil más grande, y con todos estos logros no es suficiente. La calidad de vida de las familias seguía siendo muy difícil, ¿no? Y finalmente te das cuenta que hay que incidir en las políticas públicas. Y cómo hacerlo, ¿no? Y claro, hay esta visión de construir políticas públicas desde arriba o desde abajo. En el Ecuador todas las políticas públicas se han creado desde arriba, desde un cuarto, entre unos pocos, de espalda a la ciudadanía, sin entender lo que realmente está sucediendo. Y fue precisamente ahí cuando decidimos desafiarnos a utilizar los mecanismos de democracia directa que fueron insertados en la Constitución de Montecristi en el año 2008, y que los ciudadanos no las conocen y no las recorren. O sea, vas a la Asamblea Constituyente. Voy a las... Presentas la propuesta.
Fui al CNE, al Consejo Nacional Electoral, que es el ente que te autoriza el poder impulsar una iniciativa popular normativa. Voy al territorio, hago asambleas comunitarias, tuve más de 30 asambleas comunitarias con más de 10,000 pacientes y sus familias, logré articular a más de 18 fundaciones expertas que trabajan alrededor de la problemática del cáncer y construimos una ley con una visión integral del cáncer. ¿Quién redactó esa ley? Eso también es importante, porque la propuesta cuando llegas tú ya a la asamblea está redactada. Sí. ¿Abogados? ¿Médicos? Un grupo de… ¿Especialistas? Mira, es la virtuosidad de esta ley. La construyeron 18 líderes de organizaciones sociales que trabajamos en la integralidad del territorio y que sumamos más de 202 años de experiencia. O sea, entre el FUDIS, la Fundación Cecilia Rivadeneira, Jóvenes contra el Cáncer, muchas organizaciones que hemos trabajado muchos años. Ese borrador lo llevamos al territorio y se nutrió con el aporte del ciudadano de a pie, del paciente de las zonas rurales, de la Amazonía. No comprendería si no fuese porque es una exclusiva preocupación, más bien es personal, más bien es la experiencia de cada uno, antes que conocimiento en legislación, por ejemplo. Sí. No sé si te aportaban con legislación, pero sí te aportaban con experiencia. Sí, yo creo que más que nunca el desafío está en construir las leyes en espacios comunes y escuchando a la gente. Yo creo que ese es el desafío más grande que tenemos como sociedad. Me parece que hay un divorcio entre lo que la clase política cree que es importante y lo que verdaderamente es importante para el ciudadano. O sea, estamos en caminos completamente distintos. Y creo que este es un proceso de reflexión profunda, entendiendo que la democracia no solamente es la representatividad de unos pocos, la democracia participativa, creo yo, que es la alternativa. Necesitamos que los ciudadanos participen mucho más activamente en la vida democrática y creo yo que haber impulsado esa iniciativa popular normativa es un claro ejemplo de que las cosas sí pueden cambiar. ¿Por qué menciono todo esto? Es porque es el primer ejemplo que tienes de ley ciudadana. Así es. Nunca antes ningún colectivo ciudadano se había acercado a la legislatura ya con una propuesta de ley y tú lo consigues. ¿Qué pasa con la entrega de la propuesta de ley? ¿En qué año se produce y cuál es el destino que ha tenido la propuesta ciudadana que ustedes presentaron? Cumplimos todos los requisitos que estaban establecidos en las leyes. ¿Cuántas firmas recogiste? 160,000 firmas, 4 veces más de lo que establece la norma y en 60 días. Ahora hay alguna iniciativa más de corte político que tiene un respaldo y un aparataje de un montón de empresas y que no ha logrado completar el número de firmas. No es tan fácil como la gente cree. La gente sabe cuando las iniciativas son auténticas y son sentidas. Y aún así es difícil. Y aún así es difícil. Nosotros nos topamos con una pared, con una institucionalidad que no comprende, que no le interesa, que se sintieron amenazados de esta organización ciudadana y que buscaron todas las formas de bloquear esta iniciativa. En la Asamblea Nacional, el ciudadano de pie no puede caminar por los pasillos. En los pasillos de la Asamblea Nacional tú no ves al indígena con poncho o al ecuatoriano de la Amazonía. La gente de a pie no está en la Casa de la Democracia. La gente que está en los pasillos de la Asamblea… Se supone que nos representan. Y no se supone que nos representan. La gente que está en los pasillos de la Asamblea representan los intereses económicos de algunos grupos corporativos y defienden los intereses de ellos mismos. Y me parece que vernos a los ciudadanos por primera vez organizados y firmes les generó mucho temor. Tanto que en un momento determinado, esto veo que es reciente, cuando empieza a sonar tu nombre para algún espacio político, de inmediato fueron los sectores políticos los primeros que han reaccionado en atacarte y acusarte. Una acusación dura fue la de Esteban Torres Cobo, asambleísta social cristiano que se lanzó en contra tuyo acusándote de querer liquidar Solca. En realidad esa fue la propuesta de ley. Explícate y explícales mejor. Sí. Creo que vale la pena escuchar esa explicación. Sí. Bueno, a mí me parece que Solca es una institución importante que hay que defenderla y me parece a mí que hayan asambleístas como el señor Torres que la defienda es positivo, pero en realidad lo importante es que la gente defienda a los pacientes con cáncer y me parece a mí que es donde hay que empezar a poner al foco y es donde nosotros estamos parados. El trabajo de Solca es importante, pero es la última instancia de toda la línea del cáncer. O
O sea, necesitamos primero que la gente esté sana, necesitamos que los niños tengan acceso a los centros de salud, luchar contra la pobreza multidimensional, reducir las brechas. Y en todo ese trayecto no hay nadie que se enfoque. La Iniciativa Popular Normativa Acuerdo contra el Cáncer reconoce el inmenso trabajo que realiza Solca, pero sabemos que no es suficiente y apostamos al trabajo articulado, colaborativo entre instituciones públicas y privadas como la vía para solucionar los conflictos. Ya. Llegas con la ley a la asamblea. ¿Y en la asamblea se detuvo? Sí, en la asamblea buscaron bloquear el tratamiento de la ley. De hecho, hasta el día de hoy no hemos tenido una respuesta clara sobre el procedimiento legislativo que la iniciativa tuvo que haber pasado. La Asamblea tenía solo dos opciones: calificar la ley, derivarla a una comisión o negarla. Y si la negaba, tenía que entregar a los proponentes para que nosotros, en un plazo de 60 días, podamos reformarla y volverla a presentar. La Iniciativa Popular Normativa no puede ser vetada ni por el presidente. Y si es que en 120 días la Asamblea no trataba la ley, esta entraba en vigencia por Ministerio de la Ley. ¿Y qué pasó? Los poderes se unieron y buscaron bloquear esta iniciativa. Cuando dices los poderes, ¿de quién hablas? ¿A quién te estás refiriendo? Bueno, hay grandes grupos corporativos que se sentían amenazados, gente que no logra comprender y dimensionar que el cáncer no es solamente un tema médico, no solamente es un tema de medicamentos, es un tema integral que tiene que ser abordado por muchas instituciones. ¿Por qué tanto temor? ¿Qué le daba la ley? Sentían que les quitaba poder, sentían que hay un actor que recibe fondos estatales, que recibe muchos fondos estatales, 120 millones de dólares de las transacciones financieras que nosotros hacemos con tarjetas de crédito, y sentían que de una u otra manera nosotros estábamos afectando la autonomía de esta institución y que podíamos afectar los intereses económicos. Ha de entenderse que Solca es privado, ¿no? Solca es una institución privada sin fines de lucro que recibe más de 120 millones de aporte del Estado por las transacciones financieras. También recibe 120 millones al año, y recibe también aportes del IES. Y me parece a mí que si es que la ley establece eso, el gobierno tiene que entregar esos fondos cuando hay que entregarlos. O sea, creo que el Estado tiene una deuda larga con Solca, los pagos no se han hecho, y en salud eso no puede suceder. No. Pero me parece a mí que es importante mirar. Corres el riesgo de suspender. Ahora, ¿qué pretendes? ¿Retirarles esos fondos? ¿Quitarle a Solca? ¿Entregar a quién? ¿Buscar otro espacio? ¿Cuál era realmente la propuesta? ¿O cuál es la intención de la ley? ¿En qué términos esa legislación va a favorecer a otro para quitarle al anterior? Sí, no se trata de quitarle al uno para darle al otro, y creo que parte del problema está justamente en ese egoísmo, ¿no? Entender que la alternativa, el modelo innovador de gestión que necesita el país es el colaborativo. La gente necesita aprender a colaborar, trabajar articuladamente. Actores públicos, privados, sociales y comunitarios. Solca hace un trabajo loable, pero no es suficiente. El Ministerio de Salud Pública hace parte del trabajo, pero no es suficiente. Las fundaciones hacemos algo del trabajo, pero no es suficiente. Los hospitales privados hacen algo del trabajo y no es suficiente. La única forma de poder enfrentar un desafío tan grande, con tantas cabezas, tan costoso, es a través del trabajo coordinado, organizado de una multiplicidad de actores, y eso es lo que pretendía la ley. Y eso finalmente no se logró comprender por parte de estos actores, y eso no fue incorporado en el informe a segundo debate del Código Orgánico de la Salud. ¿En qué estado está este momento esa ley? Logramos que algunos otros de los anhelos de la iniciativa sí se incorporasen. Evidentemente tenemos una visión progresista, queremos más derechos para más gente. Logramos que hayan tarifas de transporte diferenciadas para los pacientes que vienen de las zonas rurales, de las provincias más alejadas. Esa es una gran conquista, y eso de alguna manera permite que los pacientes no abandonen el tratamiento médico. Logramos licencias laborales para que las madres de los niños con cáncer no se queden en el desempleo mientras cuidan a sus hijos, que eso es positivo. Reconocer al voluntariado que trabaja en salud, que hasta ahora no se logra reconocer, que la gente no puede colaborar como quisiera. Pero está estancado. Estos aportes logramos incorporarlos en el informe a segundo debate del COS, y el COS no se termina de debatir. Han sido 7 años
de discusión del Código ¿7 Orgánico. años? 7 años, estancado en la Asamblea, no terminan de debatirlo. Yo la semana pasada me reuní con el presidente Litardo, él se comprometió el día de hoy a que se debata el COS, no ha sucedido, y a mí me genera enorme frustración cuando la gente se compromete a algo y no lo hace. Esa es la clase política que tenemos. ¿Por qué no se discute el Código de la Salud? ¿Qué hay de por medio? ¿Qué está de por medio? ¿Es demasiado el interés de las farmacéuticas? ¿Es demasiado el interés de los laboratorios? ¿Es demasiado el interés de las casas de salud? ¿Es demasiado interés del sector privado de salud frente a un Código Orgánico de Salud? Yo creo que hay varias razones, ¿no? El primero es los asambleístas están completamente desconectados de lo que les sucede al ciudadano de a pie. Ellos están ahora más preocupados de la pre-campaña electoral, están preocupados por crecer o reducir sus bloques legislativos, están interesados en las presidencias de las diferentes comisiones, en taparse los trapos sucios de los unos con los otros. El tema de los diezmos. Claro. El tema de los diezmos. Y esa ha sido la tónica de, creo yo, la peor Asamblea Nacional de la historia del país. Y ellos no se han enfocado en los problemas estructurales de la gente. La salud para ellos no es un tema importante. Y me parece que es gravísimo, ¿no? Hemos tenido que vivir en estos días también la crisis mundial de la salud con el tema del coronavirus, y la autoridad sanitaria no tiene herramientas para poder enfrentar esta emergencia porque el Código de Salud no ha sido actualizado. Ahí es entonces en donde Wilson Merino se enfrenta con un tema que va más allá de lo social, de lo humanista, de lo médico, de lo particular en el caso del cáncer. Y entiendo que eso te motiva a dar el salto al Cabildo Ciudadano. ¿Buscas con eso apuntalar primero la lucha contra el cáncer y luego hacer presencia pública por esto? Sí, finalmente, Francisco, creemos que la indiferencia es el cáncer de la sociedad. Ya. Y hay que luchar contra ella. No podemos tener esta sociedad inmovilizada. Yo creo que la calidad de la democracia tiene que ver con la cultura democrática, y la cultura democrática con la participación activa de la ciudadanía. Los políticos no van a resolver nuestros problemas, no lo hicieron ayer, no lo están haciendo hoy, y muy difícilmente lo vayan a hacer mañana si seguimos confiando en ellos. Creo yo que la alternativa está en ciudadanizar, resignificar la política como un espacio plural, un espacio que nos compete a todos, donde finalmente la voz de los ciudadanos pueda llegar a un buen cauce. Ya me contarás, el tema del Cabildo Ciudadano. Estoy con Wilson Merino. Él es de la Fundación Cecilia Rivadeneira. Él es el de la Iniciativa Ciudadana de la Ley para la Lucha contra el Cáncer. Él es el del Cabildo Ciudadano, con aspiraciones políticas. Lo vamos a ver en un momento más que yo vuelva. Por ahora, déjeme pedirle su apoyo. Le pido su respaldo a nuestro crowdfunding. Apóyenos. A quienes son nuestros invitados les hemos pedido su apoyo y participación en este proyecto para el crowdfunding de Ecuador Inmediato. Aquí van los datos. Quédese con nosotros, ya volvemos. Ecuador Inmediato presenta entrevistas, análisis y opinión en su programa El Poder de la Palabra. Le pedimos que nos siga apoyando. Apóyenos. Mantenga su respaldo en nuestro crowdfunding. Aquí, las instrucciones para que su depósito se lo haga en la cuenta abierta en el Banco del Pichincha. Cuenta a nombre de Ecuador Inmediato para que usted nos respalde con su crowdfunding. También le pedimos, hágalo a nuestra cuenta del Banco del Pacífico. Tome usted en cuenta el número, la identificación. Si le piden el registro único de contribuyentes, ahí está. Está también en nombre de Ecuador Inmediato Radio. Todo eso nos permite recibir su respaldo. También háganlo en PayPal tarjeta de crédito. Es un sistema innovador que nos facilita su contribución. Háganlo, mantengamos este canal en defensa de la libertad de expresión, del pluralismo informativo, de la objetividad y sobre todo de la credibilidad que tiene Ecuador Inmediato.
Ecuador Inmediato presenta entrevistas, análisis y opinión en su programa El Poder de la Palabra. El poder de la palabra con la verdad a profundidad. Son entrevistas, algunos me han dicho, mira que son extensas, mira que son a veces largas, pero nadie se me ha quejado de que no sean interesantes. Nuestros anteriores entrevistados han tenido la capacidad de captar su atención y por sobre todas las cosas de mantener vivo el impacto que tiene escuchar en un tiempo apropiado a quien tiene su verdad para exponerla. Créanme que este es un ejercicio nuevo en la televisión ecuatoriana. Frecuentemente no nos escuchamos, ¿eh? Frecuentemente no dejamos hablar al otro. No, para eso nacimos ahora. Queremos escucharnos. Queremos que cada quien diga su verdad y todos los demás, al menos por un momento determinado, le prestemos la atención necesaria. Y esta iniciativa de la verdad a profundidad sale justo cuando Wilson Merino, con su Cabildo Ciudadano, lanzó esta semana esta propuesta de escucha política para que los ciudadanos participen. Me cuentas la historia del Cabildo Ciudadano y cuéntame esta iniciativa porque eso abre la perspectiva a lo político con lo que te había presentado. Wilson Merino. El Cabildo Cívico es un espacio de articulación de los esfuerzos de la sociedad civil que está en el Distrito Metropolitano de Quito. Somos más de 200 fundaciones que discutimos temas relacionados con el ambiente, con la seguridad. Hace un año. Previo a las elecciones del alcalde, comenzamos a hacer encuentros y diálogos con los alcaldes. Nosotros lo que buscábamos es buscar esta estructura más horizontal, donde los políticos estén al mismo nivel de los ciudadanos, que escuchen las necesidades, las ideas, ¿no? Y podamos juntos construir un proyecto de ciudad que nos permita tener un horizonte al mediano y largo plazo. ¿Dónde se reúnen y por qué solo fundaciones? No son solo fundaciones, son organizaciones sociales de hecho y de derecho. ¿Ya? Colectivo de jóvenes que se reúnen para proteger el medio ambiente también son parte. Claro, no hay que extrañarse, la iniciativa siempre es ciudadana. Sí. Y creo yo que el país ya cambió. Si bien hay gente que no ha logrado salir de la pobreza y hay situaciones muy adversas, quizás del lado positivo es que hay más gente joven haciendo voluntariado, hay más organizaciones sociales, hay más gente difundiendo mensajes esperanzadores también en redes sociales que organizan grupos, campañas, colectas para poder de alguna u otra medida colaborar con estos problemas irresueltos en nuestra sociedad. El Cabildo Cívico se ha convertido en un espacio de escucha activa donde se presentan propuestas. Nos hemos convertido en una red epistémica, hay muchos expertos en muchas áreas, en seguridad, en ambiente, en comercio justo, en trabajo colaborativo, en movilidad, en salud, en educación. Nosotros también hemos presentado ya algunas propuestas al alcalde Yunda. Hemos generado un espacio de opinión pública propio, tenemos un programa radial donde cada sábado amplificamos en Radio Pacha. Y logramos... Hagamos de publicidad a la competencia. En Radio Pacha es 102.9 en FM en Quito. Y creo que es una gran conquista para los ciudadanos tener un espacio propio donde se debatan los temas que son importantes para la ciudadanía fuera de la coyuntura. ¿Ya? Y eso es darle voz al ciudadano, eso es empoderar a la gente, ¿no? Sobre todo a la gente que no tiene la capacidad de ser escuchada. Y para eso se ha creado este espacio. Y el Cabildo Cívico también hace control social. Nosotros hacemos veeduría, hemos estado en varios procesos y lo seguiremos haciendo. Creo yo que el desafío del gobierno abierto es algo que hay que seguir insistiendo. Necesitamos transparentar aún más la gestión pública y necesitamos que la gente se comprometa en participar. Ya. ¿La iniciativa ha logrado algo? Bueno, yo creo que hay... ¿Qué has logrado con el Cabildo Cívico? Apertura por parte de las diferentes secretarías. Hay un diálogo directo entre los coordinadores de mesa del Cabildo Cívico con los secretarios de las diferentes carteras, que yo creo que eso ya es positivo. Yo tengo una comunicación cercana con el alcalde Yunda cuando hay un tema puntual. ¿Del municipio? Del municipio hay... ¿Con el gobierno no?
Con el gobierno no, me parece que ellos decidieron romper el diálogo cuando faltaron a su palabra. El presidente Moreno firmó el acuerdo contra el cáncer en época de campaña y ya en el momento de gobernar decidió defender los intereses corporativos. Es un gobierno que evidentemente está enfocado en favorecer a los grupos más poderosos y entregar medidas paliativas al ciudadano de pie. Yeah. Y frente a esa realidad, pues no tenemos un diálogo con el presidente Moreno por decisión de él, porque él faltó a la palabra, porque él le falló a los pacientes con cáncer, porque él no ha sido leal a su proyecto de gobierno, porque para él el haber firmado un acuerdo contra el cáncer no tuvo ningún valor. Frente a esa circunstancia, con un cabildo creado, con una propuesta de escucha, si se te oye tu discurso, más de uno dirá, este siempre quiso ser candidato, este es un político. Y claro, o sea, la aspiración política tú nunca la has negado. El punto está, ¿para qué quieres ser político? Ya, ¿para qué estás trabajando políticamente hablando? Wilson Merino. Bueno, político he sido toda mi vida. Ya, correcto. Toda la vida. Mi preocupación por la gente que está sufriendo. Y esto viene desde mi madre, de esa sensibilidad que yo aprendí desde muy niño en la casa. Esta sensibilidad por el dolor, ¿no? Yo he vivido episodios muy dolorosos. Yo perdí a mi madre víctima del cáncer, pero también perdí a mi padre, que fue brutalmente asesinado por sus captores en un confuso secuestro. Hace unos días acabo de perder a la voluntaria más querida de la fundación, que fue asesinada a las afueras de un centro comercial. Y hay dos opciones: resignarnos a lo que hay, que es terrible, o decidir actuar. Y me parece que la ciudadanía tiene que actuar, y eso es lo que yo he hecho durante toda mi vida. Y esa es la resignificación de la política vista como ese espacio que nos permita debatir, intercambiar ideas para resolver problemas, para resolver conflictos. De esos políticos soy yo. Yo no soy un político partidista, de hecho nunca he estado afiliado a ningún partido político. Yo no he sido candidato, no porque no me hayan faltado propuestas, he tenido propuestas de varios partidos políticos para varias candidaturas durante muchos años, desde asambleísta, concejal, vicepresidente, inclusive presidente. Y yo no lo he hecho porque yo no he sentido que los partidos políticos tienen la apertura para realmente incluir voces ciudadanas, voces nuevas. O sea, no, es que claro, lo que pasa es que se convierten a la larga en opositores entre la propuesta partidista y la propuesta ciudadana. Y este es el momento ciudadano. Sí, yo cuando se abrió la posibilidad de la candidatura al Consejo de Participación Ciudadana, yo inscribí mi candidatura. Los requisitos eran complejos. Tenías que haber impulsado iniciativa popular normativa, tenías que haber liderado organizaciones sociales por más de 5 años, tenías que haber impulsado proyectos de voluntariado, no tenías que haber estado afiliado a ningún partido político, no tenías que haber tenido ningún juicio con deudas con la justicia. Y parecía atractivo, y el Consejo de Participación Ciudadana es un espacio que creía con poder, que creía yo que podía favorecer la participación ciudadana. ¿Logras inscribir la candidatura? Inscribí la candidatura, entiendo yo que fui uno de los pocos que cumplió con todos los requisitos realmente. Y claro, ya cuando vi que los actores políticos salieron a desprestigiar el Consejo, desde el doctor Trujillo, que dijo que esta institución tenía que desaparecer, después de que él fue el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, y varios otros políticos insensibles, decidí declinar mi candidatura. Era un proceso que tenía apariencia de democrática, pero de democrático no tenía nada. Y bueno, las consecuencias están ahí, ¿no? Las consecuencias fueron que la transición nos hizo mucho daño. La transición nos hizo mucho daño. Mucho daño al país. Y llegó gente que no está preparada, que no tiene un compromiso con los ciudadanos. Se vio después, ¿no? Es lo que se vio después. Correcto. Y entonces surge la propuesta de Wilson Merino, candidato a la presidencia. ¿Te arriesgarías? ¿Vas por ese lado, Wilson Merino, después de todo lo que has rechazado? Porque ese es el punto. ¿Este es tu momento? Creo yo que el mayor desafío y lo que debe convocar a los ecuatorianos es encontrar respuestas a los problemas que están enfrentando los ecuatorianos. No creo que sea un momento de personas ni de protagonismos personales. Yo creo que es un momento de
ideas, de una gran maratón de ideas, de escuchar a la ciudadanía, de poder construir un proyecto común donde entremos todos, donde podamos recuperar la institucionalidad, que es tan necesaria para poder ponernos de acuerdo en medio de la diversidad. La institucionalidad hay que fortalecerla, una institucionalidad que está destruida en el país. Y con esa institucionalidad poder avanzar hacia un estado de bienestar. Un político con o sin ideología. Bueno, No existe político sin ideología, eso partamos. ¿Qué ideología tienes? Yo- ¿Dónde te ubican? Yo- ¿Dónde te ubicas? Yo soy un candidato que evidentemente está más afín al tema de izquierda y debe ser por mi preocupación por lo social. Correcto. Yo he estado durante muchos años acompañando a las familias más pobres y gente con muchísimo dolor. Ese ha sido mi trabajo durante los últimos 15 años. Soy evidentemente un actor progresista. Yo creo en más derechos para más gente. Yo creo que necesitamos un Estado que dé certeza, la seguridad de que los ecuatorianos estamos libres del miedo, de la violencia, de la precarización. Ese ha sido mi testimonio, no de ahora, sino de todos los años. Y me parece que sobre esa base hay que construir. ¿Encuentras en el espectro político este momento un espacio para tu propuesta ciudadana, sí o no? Yo creo que somos millones los ecuatorianos que no estamos conformes con un presente que ha fracasado y que no busca encontrar las respuestas en el pasado, ni en el pasado de hace 5 años, ni hace 10, ni hace 20, ni hace 30. Yo creo que se necesita una nueva generación de líderes que vengan a refrescar una política podrida, que no da certeza, que no da respuestas, que se ha dedicado a temas más personales, de intereses, a las disputas, además al odio político, lamentablemente. Disputas epidérmicas, sin sentido, el poder por el poder. A la gente no le interesa, nadie se indigna por esta gente que está ahí para satisfacer sus intereses personales. El poder tiene que ser una herramienta para transformar las sociedades. ¿En qué medida tu discurso puede caber en este momento de tanta polarización y odio político? Creo que no soy yo, creo que se necesita abrir la posibilidad de que los ciudadanos participen. Y me parece que todos mis esfuerzos del día de hoy están enfocados en eso, en impulsar esta gran maratón, una gran maratón de ideas por Ecuador. Hay grandes desafíos en varios ejes. En el tema de la inseguridad, acabo de acompañar a una familia querida a enterrar a la voluntaria más querida de la Fundación Cecilia Rabaneira, Marianita Granja, que me ha acompañado desde que mi madre murió, como la mejor soldada en los hospitales, en la escuela Granja, en las calles, en colectas públicas. Tuvimos que enterrarla por la indiferencia de la institucionalidad que no se dedica a hacer su trabajo. Marianita muere a una cuadra de la Comandancia General de la Policía y es inconcebible que la policía no haga el trabajo de revisión de armas y de brindar la seguridad a los ciudadanos, porque las prioridades de esa institucionalidad están por otro lado. Y contra eso hay que luchar. Necesitamos buscar ideas y encontrar respuestas a los desafíos que hay en la inseguridad, en el medio ambiente, en el desarrollo productivo, en el tema de la educación, de la salud. Es inconcebible que los pacientes cuando vayan a los hospitales no encuentren medicamentos. ¿Qué harías ahí, por ejemplo? Es inconcebible el reparto político que hay de los hospitales. De los hospitales, claro. Es una cosa que se vuelve crítica. A ver, te la pongo claro. Dame respuestas concretas. Si quieres ser candidato, ¿qué me propones en salud? Con el enfoque que tú tienes y toda la experiencia que tienes. Sí, resúmelo. Bueno, quisiera primero dejar en claro que hoy más que nunca no se trata de personas ni de protagonismos individuales, sino de ideas, de poder construir con todos. Y hay muchas de estas ideas que ya las hemos venido escuchando en el territorio. Por ejemplo, ¿qué hacer frente a la desnutrición infantil, que es un tema desgarrador, que está afectando la salud de nuestros niños, ¿no? Y silencioso. Y silencioso. Bancos de leche humana. Pero se necesita decisión política para luchar contra estas corporaciones que lucran. Bancos de leche humana en todas las provincias del país. Esa es una medida, es una idea positiva que puede lograr que la primera infancia pueda estar mejor nutrida. No estos sinsentidos del circo social del ministro Granda, de recorrerse el país con esta campaña propagandística, que es un insulto a la pobreza. Ese sí de la es un gente. derroche de dinero.
educación, ¿eliminarías el ser bachiller? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer hoy más que nunca es, y lo que nos debe hermandar, es impulsar un nuevo paradigma de la educación. Ya. Un nuevo paradigma. Sí, es que la educación en la nueva época digital ha cambiado radicalmente. Entendiendo sobre todo qué es la escuela, el espacio que nos va a permitir luchar contra esto que nos genera tanto dolor, que es la desigualdad, la escuela. Pero una escuela amplia, una escuela que permita que los niños, además de ser buenos estudiantes, aprendan a ser buenos ciudadanos. Necesitamos que los niños aprendan a cuidar de todos los seres vivos, a respetar de la naturaleza. Necesitamos que los niños aprendan a ser más empáticos, más solidarios, que aprendamos a reconocernos los unos a los otros, que los niños aprendan a buscar su propia verdad. El problema del examen ser bachiller no es eliminar el examen ser bachiller, es comenzar a fortalecer la escuela, es dar más herramientas a los niños desde la primera infancia. Yo en eso concuerdo mucho con la idea de las escuelas del milenio. Correcto. Me parece que hay que desafiarnos a pensar que los niños pueden tener algo más grande, que pueden tener acceso a centros de cómputo, que pueden salir de la trampa de pobreza en un espacio más amplio, pero no es suficiente. Creo que el proyecto Escuela Granja es más innovador, involucra el medio ambiente, involucra la educación en ciudadanía, y me parece que hay que comenzar a construir los proyectos con la ciudadanía. ¿Cuál es una de las críticas del proyecto de las escuelas del milenio, por ejemplo? Que no se consultó a la gente. Y al no consultar a la gente, la ubicación de las escuelas del milenio no fue donde debería estar. Correa dice no que es más bien al contrario, salió de la propuesta de la gente. El proyecto me parece a mí que es transformador, que es visionario, ¿no? Es salir de esa lógica del barrio pobre y poder afectar en la subjetividad de los niños. Y yo creo que eso es muy positivo. Pero creo que no se consultó a la gente sobre qué tipo de materiales, ¿no? Dónde construir la escuela. Por eso es que desde la planificación, desde el mapa se ubica una escuela, pero cuando vas del territorio te das cuenta que había una quebrada y que los niños que están del otro lado de la quebrada tienen muchos desafíos para poder llegar. Por eso es tan importante la consulta previa, por eso es tan importante construir con la gente. Lo que vos dices de escucha ciudadana, ¿no? Ya, vamos. ¿Qué piensas hacer con la producción? Bueno, yo creo que ¿Privada, pública? la mayor innovación tiene que ser la alianza pública-privada comunitaria. Me parece que se habla mucho de la alianza público-privada, ¿no? Como ese modelo de gestión. Pero el privado tiene sus intereses de lucro, que están bien, pero tienen esos intereses, y el sector público ha sido evidentemente ineficiente. Y hay otro actor que es el actor de la sociedad civil, el actor comunitario, que nadie lo está regresando a ver. Y me parece a mí que ese es el actor que puede lograr que esta economía se pare, la sociedad civil, el punto medio. Y necesitamos un modelo de gestión innovador en alianza público-comunitario, público-sociedad civil, público-privado-sociedad civil, público-privado-comunitario. Yo creo que esa es la alternativa y me parece que esa innovación está ahí. La Escuela Granja, que es un proyecto de $2 millones, que presta servicios gratuitos a niños con enfermedades catastróficas, nace de un modelo colaborativo, público, privado, comunitario. Público, el municipio de Quito nos entregó un terreno en comodato que estaba abandonado. La empresa privada me donó el cemento, la madera, las sillas, las mesas, la chamba del césped, los juegos infantiles, las computadoras. Los voluntarios, la comunidad salió a colectas públicas y logró ahorrar $350,000. Unimos todo y ahora tenemos una escuela granja que es ejemplo en toda América Latina, que presta servicios públicos gratuitos y que se lo logró a través de este innovador modelo de gestión. Pero así no puedes manejar un Estado, ¿o sí? Es posible, claro que sí. Creo que ahora cuando el Estado tiene, ¿qué va a pasar? Vamos a heredar un gobierno sin fondos, quebrado. El presidente Moreno se ha endeudado mucho más que lo que ya se endeudó el gobierno anterior, y lo que necesitamos es colaborar. Las respuestas no va a salir de un iluminado. El país se va a parar cuando decidamos todos colaborar. Y en este sentido tiene que colaborar la organización barrial, la organización comunitaria, la sociedad civil, la academia, la empresa privada y el sector público. Hay que recuperar este concepto de la minga, por ejemplo. Yo doy los materiales, que la gente se organice y que ponga el trabajo, y que los vecinos se organicen y que hagan la limonada, y que la gente se anime y salga con la banda.
hay que empoderarnos del espacio público. El Ecuador no es de unos pocos, el Ecuador es de todos. Y este país lo tenemos que levantar todos con pulso, con ñeque, con ganas, porque es de aquí donde están nuestros hijos, donde están nuestras familias y porque es de aquí donde queremos construir mayores oportunidades. ¿Cómo te enfrento a un Estado con un problema de seguridad muy grave? No solo es Ecuador. El mundo está en este momento conflictuado con la seguridad. ¿Cómo tratarías el tema seguridad? ¿Represor? ¿Preventor? Dime. Con firmeza frente a las consecuencias de la inseguridad. Pero también hay que entender que no se ha tratado con la suficientemente firmeza las causas de esa inseguridad. ¿Qué quiero decir? Con el caso de Marianita Granja, nosotros esperamos firmeza y toda la justicia para el criminal que asesinó a Marianita. Yeah. Pero también esperamos que el Estado atienda las causas de esta inseguridad. Y esto tiene que ver con la falta de empleo muchas veces, con la falta de educación muchas veces, con la falta de techo. Y eso se ve porque tenemos un Estado ausente, que no está enfocado en mejorar la calidad de vida de la gente. Yo creo que necesitamos evidentemente más control migratorio, necesitamos que haya una institucionalidad fuerte, que entre otras cosas permita revisar el pasado judicial de las personas que vengan al país. Necesitamos una policía que haga un estricto control de armas, pero sobre todo necesitamos enfocar nuestros esfuerzos en construir las condiciones para una vida digna. Y la vida digna se logra con empleo, con educación y con vivienda. ¿Cómo piensas enfrentar un país tan diverso, polarizado y dividido? Te pongo, ¿cómo enfrentas vos la pobreza? ¿Cómo enfrentas vos el problema indígena? ¿Cómo enfrentas el problema del racismo? ¿Cómo enfrentas la marginación? Dale, esa es la política real, enfréntala. Yo he estado recorriendo el territorio, impulsando esta iniciativa que es de Ideas por Ecuador, que busca esta gran maratón de escucha activa, de propuestas de gente joven, y esta polarización que nosotros vemos en la clase política se queda en la clase política. La gente en los barrios colabora, la gente se ayuda, sobre todo en las provincias más pobres, en Esmeraldas, que hay tantas necesidades, la gente arrima el hombro. Y creo yo que es muy difícil construir por fuera de la zona de confort de la política, pero ser coherente tiene muchísimo valor. Yo sé exactamente desde dónde quiero construir, yo sé exactamente con quién quiero construir, qué es el ciudadano y qué es la gente, y yo estoy seguro que podemos luchar contra esta polarización, esta confrontación del poder por el poder que no tiene ningún sentido. ¿Esperas que te propongan la candidatura o cómo vas a hacer? Porque hasta aquí estamos acostumbrados al iluminado, ¿no? Y por último, si no es él, alguien que escoge al dedo para que él sea el candidato elegido o señalado. ¿Qué esperas? Bueno, hemos recibido ya algunas propuestas, hay algunas entidades políticas que se me han acercado, con todos están partidos políticos, con todos estamos hablando, estamos escuchando, varias organizaciones sociales también. ¿Hay quienes no escogerías? Sí, yo abiertamente con la derecha no te veo. Sí, con la derecha no, yo no soy un candidato. Te vas a con la derecha. Ningún radicalismo. Yo creo que el radicalismo de lado y lado claro, ni tampoco con la extrema izquierda. Es un signo de debilidad. Ya, correcto. Yo creo que el país necesita una política de la moderación. ¿Darías una prioridad al progresismo? Yo soy un actor progresista, evidentemente. Yo he luchado toda mi vida por más derechos para más gente. ¿Por más estigmatización que en este momento haya surgido en contra del progresismo? Yo creo que eso es parte de la retórica y del relato que buscan posicionar estos actores que están acostumbrados a sembrar miedo. Pero que lo hagan. Yo, en realidad, sé, como te decía antes, Francisco, desde dónde quiero construir y con quién quiero construir. Y yo quiero construir con la gente en el territorio, escuchando a la gente más pobre, que es lo que he venido haciendo durante toda mi vida. Si antes te estaban empezando a combatir, con la entrevista de hoy van a asegurar que te enfrentan. Te van a hacer correísta, es lo menos. Pero al mismo tiempo te van a tratar de vincular a los sectores pro expresidente Correa con el fin de tener una afinidad. O eres candidato a la presidencia o no lo eres. Y esos sectores a lo mejor dicen sí o no. Te proponemos asambleísta.
Te proponemos otro tipo de posibilidades. Está en tus manos aceptar o no aceptarlo, ¿no? O sea, está en tus manos decir sí o no. ¿Aceptarías una propuesta del lado progresista que no sea la presidencia de la República? Yo creo, Francisco, que no se trata de una persona o de protagonismos individuales, se trata de un compromiso colectivo por el país. Ya. Y me parece que en eso ha fallado mucho la política, en pensar que son actores y olvidar esta lógica de acción colectiva, Ya. de ese esfuerzo colectivo. Yo, como te había dicho antes, y me gustaría marcarlo, yo estoy convencido que somos millones los ecuatorianos que no estamos conformes con este presente que ha fracasado. Pero alguien tiene que encabezar, eso es más que lógico. Pero, alguien tiene que salir al frente, porque si no, mira Wilson, no le estás corriendo al tema. Pero ¿no? tampoco queremos encontrar las respuestas en el pasado. Ya. Hay una clase política, y la veremos en las próximas elecciones, que han estado ahí siempre. Olvídate de ella. Y que ellos no han dado ningún tipo de respuestas al país. Necesitamos que haya toda una nueva generación de actores que irrumpan y participen. Y si es necesario. Hay de que acuerdo. participar. Comparto la idea. El punto está en la definición de tu parte. Sí, no, si llegan, porque van a llegar y seguirán llegando más quienes te comenzarán a plantear abiertamente, ¿encabezas o no la iniciativa? ¿Eres tú el que vas a llevar adelante? ¿Eres el candidato presidencial? Yo lo tengo claro. Lo que no sé es de tu parte si lo quieres ser o no. Sí. Porque de los sectores ciudadanos se puede surgir fácilmente. Fíjate que hiciste una ley. Sí. Yo estoy convencido, Francisco, y espero con esto responder tu pregunta, en que yo quiero liderar un proceso real de transformación en el país. Y un proceso no involucra a un actor. Un proceso tienes que involucra tenerlo, ahí sí. Ahí sí una creo en eso. multiplicidad de voces. Necesitas una multiplicidad de actores que tengan una forma distinta de mirar, de pensar y sobre todo de actuar. ¿Serías capaz de agrupar movimientos sociales, más partidos, más organizaciones ciudadanas? Yo creo que en la medida en la que Los Imparables, que es este colectivo ciudadano que está recorriendo el país, logre sumar más voluntades, más ideas, que logremos encontrar más respuestas a los desafíos que están enfrentando los ecuatorianos del día de hoy, este proceso de transformación social irá creciendo. Y esto no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. O sea, yo no busco ser candidato por ser candidato. Si es que ese hubiera sido el desafío, ya lo hubiera sido hace muchos años. Si hubiera sido ese mi objetivo, no hubiera declinado la candidatura al Consejo de Participación Ciudadana. Yo tengo un profundo amor por este país. Yo tengo 2 hijas pequeñas y yo quiero darles a ellas la certeza de que viven en un país libre del miedo, libre de la violencia, libre de la precarización, un país que les dé certezas, que les dé alegrías, que me dé lo que me dio mi madre a mí, la posibilidad de salir al parque en la bicicleta, con necesidades, una familia de clase media, pero una familia que pudo vivir en comunidad. Y creo yo que el país lo ha perdido y creo que hay que recuperarlo por nosotros mismos y por nuestras familias. Vamos terminando, un poco porque se me acaba el tiempo, aunque no los temas, pero te tengo 2 puntos que son importantes y responden a tu generación. El uno, ¿dónde le ubicas al Ecuador en el mundo? ¿En un mundo digitalizado? ¿En un mundo cibernético? En un mundo que más bien tiene la concepción del Estado poder, en el que están las redes, están los millennials, están las generaciones formadas con el sistema cibernético. ¿Dónde le pones al mundo? Con tu ideología progresista, ¿dónde está ubicado el Ecuador? Muy alejados. Yo, gracias a mis padres, he tenido la posibilidad de vivir en varios países. Viví en Canadá 2 años, estudié la maestría en España, viví un tiempo en Italia, viví 5 años en China. Y estas experiencias me han permitido conocer un mundo más grande, mucho más amplio de lo que se ve y las oportunidades que hay en Ecuador. Yo creo que hay que buscar que el Ecuador se conecte con el mundo y me parece que ese es uno de los grandes desafíos. Necesitamos construir un país inclusivo, global, diverso y sobre todo ciudadano. Yo creo que hay que impulsar la integración regional, me parece que eso es uno de los grandes desafíos, hay que recuperar esa integración en la medida en la que el bloque latinoamericano tenga una alianza más fuerte, lograremos volvernos más competitivos en el mundo. Creo que hay que agregar valor a la oferta exportable, creo que no solo se trata de exportar bananas a China, necesitamos comenzar a exportar conocimiento, tecnología, exportar turismo. Me parece que hay que recuperar la marca país.
Eso es lo que hay que empezar a vender, que el Ecuador se conozca en el mundo, que la gente conozca que somos el país mega diverso, más compacto, más maravilloso, y lograr estos indicadores que finalmente vamos a intentar que quisiéramos llegar, que el país sea seguro, que la gente cuando escuche Ecuador diga, este es un país... Esto valió la pena. A ver, señor, la última pregunta, y muchos me dirán, ¿por qué vas al último a preguntar esto? Es porque después de haber escuchado este discurso, ahora sí preguntémosle a la persona que acaba de dar este discurso, ¿quién es? Ahora hágase una idea, después de haber escuchado su pensamiento, de los detalles necesarios. ¿Cuántos años tienes? Bueno, yo soy un ciudadano de pie, crítico como tú, porque ¿Sí? me preocupa el bienestar general. Soy ingeniero comercial, tengo una maestría en Dirección Estratégica y Gestión de la Innovación, acabo de terminar una segunda maestría en Política Comparada en la Flaxo. Aprendí este idioma maravilloso que es el chino mandarín, que está lleno de alma en la construcción de los caracteres. He trabajado la mitad de mi vida en organizaciones sociales. Estoy felizmente casado con Daniela Barragán. Mi esposa es sobreviviente del cáncer, de la leucemia. Para que veas que el cáncer ¿Qué tan involucrado estás? Que el cáncer tiene cosas difíciles, pero también enormes alegrías. A mí la fundación me permitió conocer en el voluntariado a Daniela, que ahora es mi esposa, y con ella tengo 2 hijas. Tengo mi hija Manuela, que tiene 3 años y medio, y es muy parecida a mi madre Cecilia. Es inquieta, es traviesa, es pícara, espontánea, y bueno, ahora acaba de nacer hace una semana mi hija Mar, que bueno, hasta ahora parece ser un mar en calma, duerme bien, come bien, no llora mucho, y bueno, en realidad estoy muy contento. Tengo 5 hermanos, tengo 2 hermanos de madre y padre, mi hermana Sofía y mi hermano Juan Carlos, que me han acompañado mucho en la fundación, y tengo 3 hermanos más del lado de padre, mi hermana Ana Mercedes, que vive en Holanda, mi hermano Juan Pablo, que es un extraordinario abogado, penalista, litigante como mi padre, y mi hermana Nicole. ¿Y eso? Eso. ¿Cuántos años tienes? Tengo 37 años. Y bueno, tengo muchas ganas de que las cosas en el país sucedan. Y tengo este espíritu, estas ganas internas de, ahora que soy padre, de asumir con mayor responsabilidad el porvenir de la ciudadanía. Créame que lo debo decir con toda la nitidez y con la claridad con la que siempre trato estos temas. Yo conozco al personaje que acabo de entrevistar, lo he entrevistado varias veces. Le acompañé en su lucha por la ley para el cáncer. Pero esta faceta nueva, la de la propuesta, la del candidato, la del grupo, la del proceso, la de las ideas progresistas, la de la innovación y sobre todo la propuesta ciudadana, para mí son nuevas. Creo que para usted también. ¿Y por qué son nuevas? Porque en este momento en el debate político pareciera que solamente hay 1 o 2 candidaturas y están equivocados. No es verdad. Este espacio está descubriendo quién tiene que proponerle al Ecuador. Escuchémonos, escúchenle, sean críticos, si quieren sean partidarios, pero por sobre todas las cosas, conozcan sus verdades. Te tengo gratitud, Wilson Merino. Wilson. Muchas gracias, Francisco. Realmente grato haber contado contigo y habernos permitido este espacio, porque eso es lo que pretendemos, la verdad a profundidad. Es todo cuanto cabe informar. Gracias por preferirnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Felicidades, Ecuador. Ecuador Inmediato presenta entrevistas, análisis y opinión en su programa El Poder de la Palabra.